sentarse, hermanos. Bien. Bueno, pues en la lectura consecutiva, en el estudio consecutivo que tenemos, hermanos, en la carta a los Hebreos que estamos estudiando, y que la ocasión anterior, hace 15 días, estudiamos capítulo 13, versículos 15 y 16. Espero que los recuerden, hermanos. Estuvimos estudiando el 15 y el 16 acerca de la adoración, por cierto, de alabar al Señor, de rendir gratitud al Señor por medio de alabanzas y de fruto de labios que confiesen su nombre. Ahora, hermanos, vamos entonces a estudiar el día de hoy el versículo 17 del capítulo 13. El título de la enseñanza es el respeto a los pastores, hermanos. Y como esto me pone en un predicamento, hermanos, yo hablaré en tercera persona y consideraré el respeto que debo de dar también a los pastores, a mis pastores, hermanos, para que así me sea más fácil dar la enseñanza, no como si les estuviera imponiendo algo, sino como si me estuviera hablando a mí mismo, y creo que así será mucho más sencillo, hermanos, hacerlo. Hebreos capítulo 13, versículo 17, lo vamos a leer en un momento. Como veníamos explicando, hermanos, los pastores primeros en la iglesia primitiva, cuando los judíos salieron del judaísmo y se convirtieron al cristianismo y dejaron todo el ritual judío y ya no iban al templo y ya no ofrecían sacrificios y ya no ofrecían ofrendas de gratitud, porque todo ese sistema del judío no tenía ya ningún propósito, puesto que Cristo ya había llegado, porque el cumplimiento perfecto de todo eso ya estaba revelado ante sus ojos. Ya no había nada más que hacer, así que ellos debían abandonar todo ese sistema de la ley mosaica, hermanos, y ahora constituirse en pequeñas iglesias, en casas pobres, como he mencionado, en lugares un tanto inadecuados para reunirse, para escuchar la palabra, para cantar al Señor, dirigidos por hombres que no parecían los sacerdotes de los judíos. Los sacerdotes estaban con ropas especiales de sacerdote, tenían lujos, tenían una buena impresión cuando la gente llegaba de que en verdad la persona era un sacerdote. Pero ahora acá, hermanos, que los cristianos se reunían en pequeños grupos, había gente que era de ellos mismos, gente que no era tan preparada, que no había estudiado y que ahora ellos eran los que los dirigían. Corrían sin duda el riesgo de decir: pero tú, ¿qué me vas a enseñar? Pedro, tú me vas a enseñar algo, tú eres un pescador. Tú, Juan, ¿qué me vas a venir a enseñar a mí? Jacobo, ¿tú qué me vas a venir a enseñar? Nunca estudiaron la ley, nunca se metieron a estudiar para ser fariseos, para enseñar la palabra. Ustedes eran hombres comunes que tenían trabajos normales como los que nosotros teníamos. Así que la iglesia, hermanos, estaba tentada un poco a desechar la palabra y la autoridad de los pastores. Ellos veían a un fariseo con sus ropas largas y les infundía respeto, pero no a Pedro, que era un hombre común, pobre y que había dejado la pesca para seguir al Señor. Sin duda, hermanos, había gente más preparada en la iglesia. Sin duda había gente, hermanos, fariseos que se habían convertido, que quizás estaban tentados a decir: ¿por qué voy a seguir a este hombre? ¿Por qué voy a obedecer a este pastor? Sabe menos que yo, ¿por qué lo debo de seguir? Y es la misma inclinación de nuestros corazones hoy en día, hermanos. Estamos hechos de la misma masa, por lo cual el autor de la carta da instrucciones de parte de Dios dentro de la iglesia, hermanos, que nosotros debemos de someternos a nuestros pastores, que los pastores que Cristo ha dado a la iglesia, nosotros debemos de respetarlos, porque ellos son para nuestro beneficio, que su labor es para el beneficio del cuerpo de Cristo. En una época como estas, hermanos, donde además del orgullo propio del hombre, en que no quiere someterse a nadie y que quiere ser libre y que no quiere ser guiado por nadie, hermanos, además en nuestra época está en apogeo la cultura del individualismo, de poder vivir a la manera que cada quien quiere, de la autonomía personal, de que todos somos iguales, nadie debe de ser superior, todos estamos en el mismo rango, nadie se debe de erigir sobre otros, porque todos somos iguales en Cristo.
que no hay diferencia en Cristo, sacando de contexto el texto que así lo indica, hermanos. Sí somos iguales en Cristo en dignidad, porque por todos Cristo pagó por su sangre y todos valemos lo de la sangre del Hijo de Dios. Pero dentro de la iglesia Dios ha estructurado dones y ha estructurado algunas funciones para que la iglesia pueda funcionar correctamente. Así que propiamente el orgullo y la naturaleza humana, hermanos, nos llevan a que nadie quiera ser nuestro líder o nuestro guía. Por otro lado, hermanos, estamos bombardeados por la cultura del día de hoy de decir, no, tú puedes hacerlo por ti mismo, no necesitas de nadie. Tú puedes hacerlo, tú tienes capacidad, ámate a ti mismo, haz lo que tú quieres, sigue tu corazón y entonces vas a poder lograr lo que tú quieres. Y además, hermanos, aunado a eso, muchísima información acerca de muchas iglesias. Nosotros entramos a la red, entramos a YouTube y podemos ver sermones de todos los lugares del mundo. Podemos ver cultos en todas partes del mundo, hermanos. Podemos escoger qué predicador nos gusta más. Podemos escoger qué servicio nos gusta más y entonces sintonizarlo y decir, yo no necesito que un predicador en la iglesia local tenga autoridad sobre mí, porque yo puedo escoger aquí, en línea, virtualmente, al que yo quiera, al que más se adapte a mis necesidades, el que más compagine con mi carácter, a ese puedo elegir. Así que esto dificulta enormemente la tarea pastoral hoy en día, hermanos. Lo dificulta bastante por todas estas cuestiones que tenemos. Y sin duda otro tema es el abuso de la autoridad, que ha sido frecuente, hermanos. Muchos grupos manipulados, pastores que han sangrado las ovejas, que las han maltratado, que las han herido, que han impuesto y han gobernado autoritariamente sobre ellas, y eso crea desconfianza en la iglesia. Eso crea cierto recelo y decir, no, espérate, no vaya a ser que suceda lo mismo, que me estén manipulando, que me estén guiando para sacar beneficio de mí. Pero ante todo esto y a pesar de todo esto, hermanos, a pesar de que hay desconfianza y estamos a la defensiva contra la autoridad eclesiástica, con todo eso la instrucción de la Escritura sigue vigente para nosotros, hermanos. Para nosotros sigue vigente Hebreos 13:17. Sigue estando intacta, hermanos, a pesar de todo esto que tenemos. Así que nosotros ahora observaremos la instrucción, hermanos, que nos da Hebreos 13:17. Veremos lo que implica esa instrucción y terminaremos viendo lo que lleva como resultado obedecer esa instrucción. Acompáñenme entonces a leer, hermanos, Hebreos 13:17. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La indicación creo que es clara, hermanos. El mandato creo que es claro. La instrucción del Espíritu Santo a través del autor nos dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Y yo sé, hermanos, que inmediatamente vienen a nuestra mente preguntas como: ¿por qué yo me debo de someter a un hombre que tiene deficiencias, que tiene debilidades, que tiene imperfecciones, que sabe menos que yo en algunos casos? ¿Por qué debo de obedecerle? ¿Que no el Espíritu Santo está en mí? El Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me revela lo que es la verdad, también como a Él. Y ciertamente nosotros tenemos el Espíritu Santo. Cada creyente que ha puesto su esperanza en Cristo ha sido bautizado por el Espíritu, hermanos. Y estas preguntas vienen a nuestra mente: ¿qué pasa si yo me someto y el pastor se equivoca? ¿Qué pasa si él está en un error? ¿Qué pasa si él no es atinado en lo que me está diciendo? Siempre, hermanos, vale la pena, creo, tener un grado de desconfianza para saber si lo que estamos haciendo es correcto. Pero con todo eso la instrucción es clara: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Así que primero que nada debemos establecer, hermanos, que nosotros debemos de someternos a nuestros pastores, puesto que ellos tienen autoridad delegada por Dios para ello. Es decir, no tomaron la autoridad por sí mismos, no se levantaron por sí mismos, sino que el Señor Jesucristo les delegó la autoridad
para hacer esto, de acuerdo a lo que dice Efesios 4, 7 al 11, que dice así, hermanos: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que el que ejerce una labor pastoral, hermano, tiene una autoridad delegada por Dios, delegada por el mismo Cristo. Es decir, es Cristo quien delega pastores, es Cristo quien designa pastores, pastores verdaderos. Es Cristo quien los capacita y les da los dones para ser pastores. No hay nadie que en sus propias fuerzas pueda decir: fíjate que yo me voy a hacer un pastor, yo me voy a convertir en un pastor, yo quiero dirigir una iglesia. No podrá hacerlo. No se puede por sus propias fuerzas. Dirigirá algún grupo, alguna secta, alguna organización, pero no una iglesia. No redimidos, no gente luchando contra el pecado, no gente andando hacia la gloria eterna, hermanos. Eso solamente el Señor puede hacerlo. Este es un regalo de Dios. Esto es algo que Cristo mismo ha dejado a su iglesia, hermanos. Es algo que el Señor ha instituido. Por lo tanto, si los pastores tienen autoridad, tienen una autoridad delegada por Dios mismo. Es Dios quien les ha dado esa autoridad. Es Dios quien les ha delegado esa autoridad. Fue Cristo mismo quien constituyó pastores dentro de las iglesias locales. Es Él quien les ha dado los dones necesarios para operar este ministerio. Es Él quien les ha dado todo y les ha provisto lo necesario para poder pastorear su rebaño, sus ovejas, a sus escogidos. Ningún pastor, hermanos, que no es levantado por Dios podría realmente realizar la tarea dentro de una iglesia local. Necesita que Dios lo levante y Dios lo capacite y Dios lo sostenga. No se puede de otra forma. No hay facultad humana, no hay cursos, no hay un diplomado, no hay un seminario. No, el hombre puede estudiar eso, hermanos, puede ir y capacitarse, pero solamente Dios puede dar los dones necesarios a una persona débil para que pueda realizar la tarea de pastorear una iglesia. Por lo tanto, estos hombres son un regalo de Dios para las iglesias locales. Son una bendición de Dios para nosotros, hermanos, y juntamente con la autoridad que Dios les ha delegado, hermanos, también les ha delegado los dones para poder ejercer esta autoridad dentro de la iglesia y poder dirigir a los miembros que pertenecen a una iglesia local. Y aquí está inmerso el concepto de membresía, hermanos. Aquí está inmerso esta idea, hermanos, que muchos podemos decir: pero bueno, la idea de membresía no está dentro de la iglesia. La palabra membresía no está dentro de la Biblia. ¿De dónde se saca eso? Bueno, si la palabra dice: obedeced a vuestros pastores, díganme, hermanos, ¿a qué pastores debemos obedecer? ¿A todos los pastores del mundo? ¿A todo aquel que se dice pastor? A la de la iglesia local, ¿cierto? Obedeced a vuestros pastores tiene como idea fundamental que tú conoces al pastor de tu iglesia local, que tú tienes una relación con el pastor de tu iglesia local. Ahora, nosotros pudiéramos escoger algún pastor al que quisiéramos someternos, pero el Señor nos ha dado pastores dentro de nuestra iglesia para que nos sometamos a ellos. Y por su parte, hermanos, si los pastores, como dice el texto, velan por las almas, el pastor, ¿sobre qué almas dará cuentas? ¿Sobre todos los creyentes? No, es obvio que está hablando de un grupo selecto, de una membresía en una iglesia local. Por lo tanto, el pastor necesita saber a quién está pastoreando y los miembros de la iglesia deben de saber quién está a cargo de liderarlos, lo que se resume en membresía. Esa es la membresía, hermanos, reconocer quién. Porque puede decir: pues no estamos aquí todos nosotros, pastor. Sí, pero te sorprenderías de ver cómo cuando a alguien se le anima y se le exhorta y se le dice que tal o cual cosa no está adecuada al mandamiento bíblico, la persona diría: ¿y quién eres tú? Yo vengo aquí nada más para escuchar, me parece bien la alabanza, me parece bien la predicación, pero no te metas en mi vida. Y
quizás no quiere pertenecer a la iglesia local. Bueno, pues esa es su decisión, hermanos. Ese es algo que él debe de valorar. Pero no todos los que asisten son realmente miembros, porque no todos quieren ser liderados por el pastor que Dios dejó en una iglesia local. Y yo no estoy diciendo que eso esté bien o que esté mal. Quizás el pastor no es lo que ustedes esperan o lo que nosotros esperamos, y hay otro pastor mejor, y está bien, pero a alguna iglesia local deben de pertenecer. A alguna iglesia local debemos afiliarnos, para que el pastor sepa que va a dar cuenta de mi alma, para que el pastor sepa que Dios le va a tomar en cuenta lo que yo haga o deje de hacer en mi vida. Así que aquí está inmerso esta parte de la membresía, hermanos. Es reconocer simplemente a un creyente verdadero que desea someterse a la autoridad determinada de la iglesia local con pastores determinados. Y por su parte, en el vínculo de membresía, los pastores reconocen que ellos tienen la obligación y la responsabilidad de pastorear y de cuidar a estos miembros. La membresía, hermanos, es rendición de cuentas, amonestación y exhortación. Y hay quien solo quiere asistir y no quiere rendir cuentas, no quiere que se le diga nada acerca de su vida. Bueno, el Señor tratará con eso, pero la membresía es necesaria para poder hacerlo. Nosotros podríamos pensar también, hermanos, que hay pastores que son autoritarios, abusivos, que sangran a las ovejas, que lastiman al rebaño, que solo quieren beneficios para ellos, que solo están mirando su dinero, que solo están mirando cómo sacar ventaja de aquellos que liderean. Pero, hermanos, ciertamente esto existe en la práctica, y yo primero quiero aclarar, hermanos, que los pastores son hombres imperfectos. Los pastores son hombres imperfectos, hermanos. No, tú no vas a encontrar en el pastorado un hombre que sea perfecto, que no le encuentres ninguna falla. Los pastores son hombres imperfectos, como tú y como yo, solamente con otras delegaciones, con otras atribuciones, pero son hombres imperfectos, que luchan con el pecado, que son falibles, que nunca podrán complacer a la iglesia local completa, siempre en sus decisiones. Eso debemos de tenerlo claro, hermano, aunque esto no justifica que haya pastores que sean abusivos, que estén mirando por su beneficio, que quieran enriquecerse, que quieran beneficiarse. Estos no son pastores, hermanos. Estos no serían unos pastores dados por Cristo, sino puestos por el hombre. Nosotros estamos hablando de pastores que son puestos por el Señor, hermano, y que aunque son puestos por el Señor, son hombres que fallan, son hombres que luchan con el pecado, son hombres que están batallando por diversos frentes también, hermanos. Sin embargo, las marcas de un verdadero pastor, hermanos, las marcas en el carácter de un verdadero pastor están enseñadas claramente, hermanos, en 1 Timoteo 3 y en Tito 1, que nosotros recién acabamos de ver hace poco, 1 Timoteo, para ver los requisitos de pastores y diáconos. Así que nosotros podemos mirar quién es levantado por el Señor. Bueno, pues ahí está claramente, hermanos, los requisitos determinados para un pastor. Y aunque sea levantado por el Señor, este hombre no será perfecto, ni se comportará siempre como nosotros quisiéramos, porque es un hombre rescatado del pecado, como tú y como yo, hermanos. No siempre cumplirá nuestras expectativas, hermanos, pero hay que tener claro algo, que si él cumple las características establecidas para el ministerio y Dios le ha levantado, entonces ese hombre, aún con sus imperfecciones, es el pastor que Dios ha designado para nuestra iglesia local. Y seremos edificados todos, hermanos, el pastor y la membresía, juntamente con él, hasta llegar a gloria. Hermanos, todos somos atraídos a pensar que si tuviéramos un mejor pastor, entonces sin problema nos someteríamos a su autoridad y lo respetaríamos y nos sujetaríamos a él. Todos estamos pensando algo así, hermanos. Bueno, si el pastor Sugel fuera mi pastor, bueno, sin problema yo me sometería a su autoridad, ahí no tendría problema. Si Miguel Núñez, si John MacArthur, si Paul Washer estuviera aquí, bueno, otra cosa sería. Pero no lo tenemos, hermanos. El Señor ha dado pastores en cada iglesia local según las características que la iglesia necesita. Ninguno de estos pastores, hermanos, nos está pastoreando. El Señor ha levantado pastores en cada iglesia de acuerdo a las necesidades de cada iglesia.
Y nosotros podemos ser tentados a eso, hermanos. Dice el dicho, el pasto siempre es más verde en el patio del vecino, ¿no? Siempre podemos ver a estos hombres como figuras, como grandes personalidades, pero hermanos, si nosotros convivimos con ellos, veríamos que también son imperfectos, que también están luchando con el pecado, que también están batallando con algunas cosas en su vida, solo que los vemos de lejos y parece que todo es perfecto, pero también están batallando, también están luchando, también cometen errores, hermanos. Dice el pastor Sugel, los pastores son un regalo de Dios para la iglesia, pero hay regalos más bonitos que otros. Sí, esto es cierto, hermanos, hay regalos más bonitos que otros, efectivamente, hermanos. Aunque todos son un regalo de Dios. Así que Dios ha designado pastores en las iglesias locales como un regalo para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, y es a ellos que nosotros debemos obedecer y debemos de sujetarnos. Es un mandato y no una opción. Es un mandato y no queda a libertad de cada persona. No solo si el pastor es simpático, no solamente si el pastor coincide con nuestra forma de pensar, no solamente si somos muy amigos o le va a nuestro equipo favorito. No importa eso. Si el Señor ha levantado un pastor en una iglesia local, la iglesia local por consecuencia debe de someterse a su autoridad. Así que si existen hombres en nuestra iglesia local que cumplen esos requisitos bíblicos para el pastorado y fueron nombrados para tal cargo, entonces la labor de la iglesia, hermanos, es estar dispuestos a atenderlos, a escuchar con atención lo que están diciendo, a obedecerlos e incluso sujetarnos en cosas que diferimos de ellos, en cosas que no decidiríamos igual. Y aquí tenemos una pregunta, hermanos. ¿En qué cosas nosotros debemos de sujetarnos al pastor? ¿Hasta dónde está la injerencia del pastor? ¿Hasta dónde el pastor puede abarcar en nuestras vidas? Creo que es obvio, hermanos, que los pastores tienen una injerencia limitada, que los pastores deben de ser obedecidos únicamente en las cosas que respectan al alma, a la vida de fe, a la piedad. Solamente el pastor tiene injerencia, hermanos, en lo que respecta a nuestra vida espiritual. Esa es la injerencia de un pastor, hermanos. Hay áreas que exceden a la injerencia y a la autoridad de los pastores. El pastor no te va a decir de qué color vas a pintar tu casa, ni en qué trabajo debes de trabajar, ni qué auto te debes de comprar, ni cosas que no tienen que ver con eso, hermanos. El pastor puede dar un consejo, el pastor puedes tomar su opinión si gustas, pero el pastor no puede decir: yo tengo autoridad para que tú me obedezcas en estas cosas, en estas áreas de la vida. Obviamente ahí excede la autoridad del pastor, hermanos. Y tampoco, obviamente, deben de ser obedecidos cuando nos lleva a una conducta pecaminosa, cuando está guiándonos a conceptos antibíblicos. Nosotros debemos de ser precavidos en eso y mirar, hermanos, si es que el pastor estuviera extraviándose y nos está llevando a una actitud incorrecta. Pero si no es así, si el consejo es bíblico, si el consejo es fiel a la palabra, entonces nosotros debemos de estar prestos a obedecer con humildad al pastor que Dios ha levantado en una iglesia local. Solamente en lo que respecta a nuestra vida de fe, hermanos, y dentro del ámbito eclesial es que el pastor tiene autoridad delegada por Dios. Solamente en esas áreas, hermanos, es que nosotros debemos de obedecer y sujetarnos, porque entonces, si no es así, el pastor se convierte en una figura autoritaria que quiere que todos hagan de acuerdo a como él piensa, y eso no es la iglesia, hermanos. La iglesia son formas de pensar distintas, caracteres distintos, situaciones distintas de cómo vemos la vida, hermanos, en algunos aspectos. Y ahí no está llamado el pastor, sino a lo que pertenece a la vida de fe y de piedad, hermanos. Así que dentro del ámbito eclesial, hermanos, y de lo que corresponde a la fe, nosotros debemos de sujetarnos. Hay cosas dentro de la organización y administración de la iglesia que los pastores deben de decidir, y que no siempre vamos a estar de acuerdo con todo como ellos deciden, o no siempre las decisiones de los pastores nos van a favorecer, hermanos. Si bien los pastores pueden preguntar, pueden pedir opinión, pueden formar un consenso, ciertamente alguno va a tener que tomar decisión al final, y esa decisión le corresponde al pastor, hermanos.
Dentro de la iglesia local, dentro de la organización, son ellos quienes deciden, porque tienen la autoridad delegada por Dios. Ellos van a dar cuentas, hermanos. A nosotros nos corresponde simplemente en esos términos obedecer y sujetarnos, aun cuando nosotros tuviéramos incluso una opinión mejor y nuestra forma de decidir fuera mejor que la de ellos. Tal vez alguno de nosotros, hermanos, es más brillante para tomar decisiones. Tal vez alguno es más entendido, pero por alguna razón el Señor les dio la responsabilidad a los pastores, hermanos, que deben de ejercer su gobierno mirando siempre a los más necesitados, a los más vulnerables, no para sacar provecho, sino para servir a la iglesia. Es una autoridad que sirve, es una autoridad que está puesta a favor de los que más padecen, de los más débiles, de los más frágiles, hermanos. Y con eso, hermanos, entonces nosotros debemos de sujetarnos a lo que ellos están decidiendo. De manera entonces, hermanos, que a lo que corresponde a nosotros los miembros es dejarnos persuadir por los pastores. Es decir, hermanos, que si el pastor está demostrando por medio de la Escritura el camino que debe seguirse, nosotros debemos dejarnos convencer por la palabra que se está hablando y ser prontos para oír, hermanos. No prontos para abrir un debate. No prontos, hermanos, para discutir lo que se está diciendo, para demostrar que nosotros también tenemos razón, para demostrar que nosotros también conocemos, para demostrar que nosotros también sabemos algo de teología, para demostrar que el pastor no siempre está en lo correcto. No, el llamado, hermanos, es que nosotros estemos dispuestos para recibir la instrucción de los pastores, siempre que ésta sea bíblica y siempre que haya un fundamento correcto. La disposición de nuestras vidas debe de ser seguir esa instrucción, hermanos. Seguir esa manera de conducirnos y no rápidamente poner un choque frontal y decir, a ver, ¿de qué me estás hablando, pastor? Mira, fíjate que yo también he estudiado esto y yo consulté con este pastor y yo miré aquí y yo miré allá y tú no tienes la razón. No, hermanos, si el pastor se equivoca hay que confrontarlo, pero si hay evidencias de que él está hablando con la verdad, nuestro deber es obedecernos y someternos a lo que está diciendo por medio de la palabra. Nuestro deber, hermanos, es tener un espíritu humilde para la instrucción, no una actitud arrogante que piensa que ya lo sabe todo, que no debe de ser dirigido por nadie, no una actitud que actúa con soberbia, creyendo que él puede conducirse solo en la vida de fe, que no necesita que alguien le esté instruyendo, que no necesita que alguien le esté pastoreando. La actitud de soberbia, hermanos, y de arrogancia no es lo que cabe en la instrucción que está dando el Señor en este versículo. Nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para seguir la indicación de los que nos están liderando. Nosotros debemos, hermanos, tener un carácter moldeable para ser guiado, no un carácter rebelde que se opone a todo lo que el que está dirigiendo está diciendo, hermanos, sino por el contrario, nosotros debemos de estar abiertos al consejo. No debemos de tener una actitud, hermanos, de decir, voy a demostrar que el pastor está equivocado. Voy a demostrar que el pastor no manda él solamente, que no solamente él sabe, que no solamente él puede dirigir, que no solamente él puede pastorear, que yo también lo puedo hacer. Nuestro deber, hermanos, es tener un corazón abierto para escuchar la instrucción. Nosotros debemos de recibir la enseñanza con confianza, con buena disposición para acatarla. No con sospechas, hermano, como diciendo, ya conozco, este quiere algo de mí, este me quiere sacar provecho. Claro, porque él quiere descansar en su casa y a mí me quiere mandar a hacer esto, ¿no? No, hermanos, no con una actitud como si él siempre estuviera tramando algo por atrás, tras bambalinas, sino con una instrucción, con una actitud de confianza, hermanos, como una actitud de humildad hacia él. Dejarse persuadir, hermanos, es recibir la instrucción bíblica con ánimo pronto de obedecerla y no con una actitud de buscar algún error en la predicación, no con una actitud de decir yo voy a examinar cada palabra que dice para demostrar que él no es tan perfecto como dice. No con ese ánimo, hermanos, de buscar alguna falla, porque si nosotros tenemos una actitud de búsqueda minuciosa del error, es obvio que la encontraremos, porque son pecadores rescatados también como nosotros,
porque son hombres que están batallando también con dificultades, como tú y yo. Es obvio que si buscamos con lupa, hermanos, en qué se están equivocando, qué no dijeron tan precisamente, en dónde les faltó amor, en dónde no atinaron bien a sus decisiones, es obvio que encontraremos deficiencias, porque son humanos, son gente que está batallando también con dificultades, hermanos. Pero la actitud que nosotros debemos tener, según el texto bíblico, la actitud que debemos de tener para nuestros pastores es permitirles que nos puedan guiar. Es ser honestos y transparentes respecto a nuestra vida. Es manifestarles la verdad de nuestra condición espiritual. Es manifestar las batallas que nosotros tenemos. Expresarles nuestra lucha contra el pecado que estamos librando. Porque si no, ¿cómo podrá guiarnos un pastor, hermanos? Si siempre que nos preguntan cómo estamos, nosotros decimos todo bien, todo bien, y no hay apertura para decir, mira, fíjate que estoy batallando con esto, estoy lidiando con esto, estoy teniendo esta situación, el mundo me está trayendo por este lado, volví a sentir atracción por este pecado. ¿Cómo se podrá liderar así, hermanos? Pero nosotros no debemos de tener una actitud arrogante de decir, ¿qué va a saber? Si apenas puede con su vida y todavía quiere venir aquí a darme consejos a mí. No, hermanos, porque los pastores están puestos por Dios para eso, para ayudarnos en estas luchas, en este caminar, en este aspecto, hermanos. Nosotros siempre debemos de ser honestos y transparentes con ellos, para que ellos puedan hacer bien su trabajo. Nosotros debemos de estar dispuestos a abrirnos y a manifestar las situaciones en las que nosotros estamos batallando. Algunos hermanos a veces dicen, es que a mí me da pena molestar para estas cosas, pero es que para eso está el pastor, hermanos. Es que siempre que sea un asunto de fe, un asunto de su caminar en Cristo, para eso está el pastor. Y nosotros debemos de recurrir al consejo, a pedir guía, siempre que se trate de nuestra vida de fe y de piedad, hermanos, que nosotros tengamos duda, que nosotros no sepamos cómo hacer. Para eso están puestos, hermanos. ¿Cómo podría un pastor ayudar a caminar en fe y en piedad a alguien que nunca expresa lo que está viviendo, nunca expresa sus luchas, nunca dice las situaciones con las que está batallando? Nosotros debemos de ser honestos respecto a nuestra condición para que los pastores puedan guiarnos, hermanos. ¿Qué importa la vergüenza? ¿Qué importa, hermanos? Finalmente, si nosotros no podemos combatir con ese pecado nos destruirá y será evidente para todos. Será manifiesto para todos. No podrá ocultarse de todas maneras. Así que si nosotros debemos de someternos y sujetarnos a nuestros pastores, esto trae una implicación. Ese fue el mandato. Ahora, ¿qué implica esto, hermanos? ¿Por qué nosotros debemos someternos a la autoridad del pastor? Si los miembros de una iglesia deben de someterse a los pastores, entonces aquí hay una verdad implícita. ¿Por qué debemos de someternos? Dice el autor, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Tú debes de someterte porque ellos tienen una responsabilidad. Dios les pedirá cuentas de tu alma. Dios les pedirá cuentas de tu caminar con Cristo. Ellos están puestos por Dios para cuidar de nuestras almas. Fueron puestos como vigilantes de nuestras vidas, hermanos. Ellos fueron puestos por Dios para aconsejarnos, para mirar cómo andamos, para examinar nuestro caminar en Cristo. Ellos enseñan y gobiernan con un propósito claro, hermanos, el bien de nuestras almas. Para eso están puestos ellos, para eso está la autoridad delegada, para el bien de nuestras almas, para que ellos nos ayuden a crecer en Cristo. Hermanos, los pastores pueden preocuparse y ayudarnos en situaciones de salud, en situaciones económicas, en problemas familiares. Claro que deben hacerlo. Sí deben hacerlo, pero hay un bien mayor sobre todas estas cosas, hermanos: cuidar de nuestras almas. En medio de una enfermedad, ¿cómo está tu confianza en Dios? Porque puede ser que el pastor esté limitado para resolver el problema de salud. No puede hacer nada, pero sí puede aconsejarte en algo. ¿Cómo está tu alma en esto? ¿Estás confiando en Dios? ¿Estás siendo atacado con incredulidad? ¿Cómo está tu alma? ¿Te estás desviando? ¿Te estás apagando? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Hermanos, en muchas cosas pueden ayudarnos los pastores, ayudar a mover muebles, a cambiar un tanque de gas. Sí pueden hacer eso, pero tienen una labor principal: cuidar de nuestras almas. Esa es la labor que el Señor les ha dejado.
Esa es su prioridad, hermanos, cuidar nuestras almas, nuestra relación con Dios, nuestro caminar en su palabra. Ellos tienen la labor principal de conocer el estado de nuestras almas y dirigirnos al crecimiento en una vida de fe. Ellos están para ayudarnos en eso. Ellos deben de observar cómo caminamos, cómo estamos creciendo o si no estamos creciendo en Cristo. Ellos deben advertirnos cuando nos estamos desviando y cuando estamos teniendo conductas pecaminosas o equivocadas. Ellos nos deben de advertir cuando estamos siendo engañados por el mundo, por el enemigo, por nuestra propia concupiscencia de nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué deben de hacer eso? Porque ellos van a dar cuentas de nuestras almas. Por eso deben de estar monitoreando, por eso deben de estar inmersos en la condición de nuestras almas. Saber esto, hermanos, debe de producir temor en cualquier pastor. No solo temor, debe de producir carga en cualquier pastor. Ellos saben que tendrán que explicar sus esfuerzos para cuidar sus almas. ¿Qué hiciste con fulano? ¿Cómo lo animaste? ¿Cómo lo exhortaste? ¿Le advertiste del pecado? Debe de haber carga en los hombros del pastor, hermanos. Debe de haber carga por lo que Dios les ha encomendado. Así que nosotros debemos obedecerlos porque ellos tienen la gran responsabilidad puesta por Dios de cuidar de nuestro caminar en esta tierra hasta llegar a la eternidad. Y ese pesar, hermanos, es algo que solo Dios puede poner como carga en el corazón del pastor. Esa carga solamente la puede poner Dios, hermano. No hay forma humanamente de que alguien genuinamente sienta carga por el alma de otro a menos que le haya sido puesta por Dios. Y es algo que no pueden quitarse. Es algo que no pueden hacer un lado, hermanos. Dios les ha puesto esa carga. Dios les ha puesto esa preocupación. Así que si a veces son enfadosos, llamando y preguntando, hermanos, es por la carga que Dios ha hecho. Es por la carga que Dios ha puesto. Es porque no pueden evitarlo, hermanos. Hay una carga en ellos para poder guiar nuestras almas hasta llegar al día de gloria. Lo que los pastores nos enseñan, nos aconsejan, cuando nos exhortan, hermanos, no es porque les sobre tiempo, no es porque no tienen que hacer, hermanos, o porque quieren que todos sean iguales a Él, o porque todos actúen como ellos. Es por el bien de nuestras almas, hermanos. Es porque Dios ha puesto carga en ellos para cuidar de nuestras vidas. Así que cuando el pastor te llama, te dice por qué no has asistido a la reunión, te está exhortando. Había un hermano que decía, ay, usted siempre me marca, pero si ya sabe que no voy a ir. Sí, ya sé, pero yo voy a dar cuenta al Señor en algún momento, ¿no? Y me va a decir, oye, esto no es válido, le debiste haber exhortado, le debiste haber animado, debiste haber hecho algo. Cuando nos invitan, hermanos, a no fallar a las reuniones, cuando nos exhortan en nuestro comportamiento, cuando nos animan a caminar en obediencia, cuando nos animan en medio de la dificultad, hermanos, estos hombres son un regalo de Dios que ha puesto en la iglesia local. Los pastores realmente levantados por Dios, hermanos, que no están mirando nuestras posesiones, que no están ayudándonos para sacar ventaja económicamente, que no están sacando sus complejos de querer enseñorear y querer liderar en algún momento, son un regalo de Dios para nuestras vidas, hermanos. Son algo que solamente Dios puede hacer. Ningún hombre puede conformar un carácter pastoral. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede levantar y están dados para nuestras almas. Así que, ¿cómo velan los pastores por nuestras almas, hermanos? Bueno, velan primeramente mediante la predicación y la enseñanza de la palabra. Ellos apacientan el rebaño por medio de la palabra. Los pastores tienen como tarea principal predicar la palabra con fidelidad. Esta es su labor principal. Escudriñar la escritura, hermanos. Escudriñar, estudiar lo que se va a exponer. ¿Cuál es la intención del texto? Para poder alimentar al rebaño por medio de la predicación de la palabra de Dios. Ustedes recuerdan cuando en la iglesia primitiva, en Hechos, había mucha necesidad, hermanos. Y entonces, a causa de las muchas tareas que se estaban haciendo, los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra y de la oración para servir las mesas. Así que levantaron diáconos. ¿Por qué? Porque su labor principal es predicar la palabra y la oración. Esto debe de ser el punto fundamental, hermanos,
por medio del cual un pastor dirige y guía a la iglesia. Lo dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo, hermanos. Le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que la predicación de la palabra, hermanos, es una parte fundamental, es un baluarte dentro del ministerio de los pastores, hermanos. Los pastores tienen la obligación de cuidar al rebaño y de guiarlos mediante la alimentación saludable de su palabra, por medio de la exposición fiel de la palabra. Este es el deber principal de los pastores. No deben de ser descuidados al hacerlo, no deben de estar tan ocupados, inmersos en muchas cosas, que descuiden la palabra y que tengan que venir y abrir la Biblia y sacar una conclusión de momento porque no le dio tiempo de estudiar. No, hermanos, esto debe de ser la prioridad, no exclusivo, pero debe de ser la prioridad de los pastores. No debe de ser descuidado al hacerlo, porque al hacerlo, la iglesia de Cristo está siendo nutrida, está siendo fortalecida, está conociendo la voluntad de Dios y está siendo guiada a hacer la voluntad de Dios. Si el pastor descuida este ministerio, entonces toda la iglesia estará descuidada, hermanos. Así que el pastor no debe de estar enfocándose en todos los ministerios, en todas las áreas, queriendo hacer de todo, descuidando la palabra. Puede hacerlo, pero no debe descuidar la palabra, hermanos. El día del Señor o entre semana, cuando nosotros nos sentamos a escuchar un sermón fiel a la palabra, una enseñanza bíblica, donde el pastor hace su mayor esfuerzo por presentarlo de una manera comprensible para nosotros, donde él se esfuerza por mostrar con claridad la instrucción bíblica para nuestras vidas, donde él lo explica en palabras tan claras que no deja dudas a nadie acerca de cuál es la voluntad de Dios, hermanos. Cuando nos animan a cumplir la instrucción bíblica, entonces el pastor está velando por nuestras almas. Entonces el pastor está alimentando nuestras almas. Ahí lo está haciendo, hermanos, en una exposición clara, entendible para nosotros, que no quede duda. ¿Qué se expuso en el sermón del día de hoy? Que todo mundo pueda decir: la instrucción es esta. Así, el Señor dijo esto. Que nosotros podamos comprenderlo con claridad, hermanos. Y hay pastores que tienen una mayor habilidad, otros que tienen menos habilidad. Pero, hermanos, el pastor debe de esforzarse en esto. El pastor debe de ser diligente en esto, hermanos. Porque a medida que lo haga, entonces la iglesia puede ser fortalecida y capacitada para hacer la obra del Señor. También, hermanos, los apóstoles se dedicaron al ministerio de la palabra y a la oración. Los pastores velan por nuestras almas por medio de la oración, hermanos. Es deber del pastor clamar al Señor para que aquellos que están bajo su cuidado anden en una vida de rectitud al Señor. Ellos deben de orar, hermano, por nosotros como si nosotros fuéramos un hijo. Ellos deben de clamar por nosotros, hermanos, como si realmente estuvieran sintiendo el dolor que nosotros estamos sintiendo, hermanos. Ellos deben de clamar y orar, poner nuestras peticiones delante del Señor y dolerse con nosotros por lo que estamos pasando, sufrir con nosotros, preocuparse cuando nos ven desanimados, llorar cuando nos ven extraviarnos del camino, llorar cuando el pecado nos ha engañado y clamar al Señor y pedir al Señor como si fuéramos un hijo. Ellos deben de pedir por nuestra alma y de clamar al Señor por nuestra alma, hermanos. Los pastores tienen la obligación de imitar a Jesucristo en su oración sacerdotal todo el tiempo. Así velan por nuestras almas, hermanos. Y esto no se ve mucho, ¿no? Porque exposición de la palabra que conlleva un estudio previo y solamente podemos decir, bueno, pero el pastor solamente predicó 1 hora y esa es su labor primaria y ahí acabó toda su actividad. Bueno, exponer la palabra con fidelidad trae un trabajo previo, hermanos, y orar generalmente no se ve. No se manifiesta, hermanos. No va a venir aquí un pastor a orar públicamente por lo que conoce de cada una de nuestras vidas.
Y también lo hace mediante la atención individual, hermanos. Los pastores no solo deben de predicar de forma general a la congregación y orar por los miembros de la iglesia, sino que debe ejemplificar la piedad y brindarles una atención personal. Puede ser por medio de la consejería de algún problema, puede ser conversando para monitorear el estado espiritual de una persona, puede ser preguntando cómo se encuentra su estado espiritual en medio de una prueba, puede ser corrigiendo alguna conducta equivocada en nuestra vida, puede ser preguntándonos cómo nos encontramos espiritualmente para con el Señor, puede ser cuidándonos cuando estamos afligidos y en problemas, puede ser animándonos en medio de la debilidad o exhortándonos cuando observa algo incorrecto en nuestras vidas. La atención personal del pastor, hermanos, debe de estar también presente. No solamente predicar y decir, bueno, ya acabé. No, hermanos, el pastor debe de conocer la vida de los creyentes. Así que el propósito de esto, hermanos, de lo que hace un pastor, la enseñanza, la oración, la atención personal, tiene un propósito: capacitarnos para que nosotros podamos hacer la obra a la cual hemos sido llamados. Ya sea, hermanos, que nosotros hayamos sido llamados para instruir a nuestros hijos en el hogar como padres. Ese es el llamado que el Señor ha hecho, y que no tengamos ningún ministerio en la iglesia local. Puede ser, hermanos. Puede ser que el Señor diga, bueno, mira, a ti solamente te toca preparar a tus hijos para ser la siguiente generación. Cuando el pastor enseña, cuando el pastor ora por la iglesia, cuando da atención personal, está capacitando a ese hombre para que pueda instruir a sus hijos. ¿O está capacitando a alguna madre para servir a su familia en el hogar? ¿O está capacitando a los servidores que de alguna manera tendrán alguna responsabilidad dentro de la iglesia? ¿O está capacitando a la siguiente generación para que se levanten otros pastores o otros misioneros? Cuando el pastor hace eso, entonces está capacitando a la iglesia para la obra del ministerio para la cual cada uno de nosotros ha sido llamado. Así que es por medio de la fidelidad en el ministerio pastoral, hermanos, que Dios levanta ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando el pastor descuida su labor, entonces no hay servidores, hermanos. Es por medio del cuidado pastoral que nosotros podemos llegar a ser maduros en la fe. Es por medio del ministerio pastoral fiel que nosotros podemos ser conformados al carácter de Cristo, y que nosotros somos afirmados para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Es lo que dice la segunda parte del capítulo 4 de Efesios. Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la labor que hace el pastor en el cuidado, hermanos. Así que lo que Pablo está diciendo, hermanos, es, miren, si quieren madurar, si nosotros queremos evitar ser engañados, llevados por cualquier viento de doctrina, hoy creo esto, mañana esto, hoy me fui a un grupo, hoy estoy en este grupo, mañana fui a otro grupo y a otro grupo, entonces, hermanos, nosotros debemos de sujetarnos a la autoridad del pastor que Dios ha levantado en nuestra iglesia. Si nosotros queremos madurar en fe y ser capacitados para la obra del ministerio, nosotros debemos de sujetarnos a nuestros pastores puestos en la iglesia local. Porque cuando alguien no se somete a la autoridad pastoral y actúa con soberbia, es rebelde a la instrucción del pastor, cree que no necesita ser guiado, desprecia su consejo, se cree autosuficiente para conducirse con rectitud delante de Dios, entonces, hermanos, contrario a lo que se piensa, estamos más expuestos, más propensos a ser engañados. Estamos más propensos, hermanos, a desviarnos del camino, porque Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Contradictorio a lo que pensamos, hermanos. Yo no voy a sujetarme porque yo sé más, porque yo puedo vivir mejor, porque yo no necesito de una persona. Hermanos, es donde estamos en mayor peligro, porque el Señor ha puesto a los pastores para una determinada tarea, porque así el Señor ha organizado su iglesia, hermanos. Ahora bien, ¿qué consecuencia tenemos de esta instrucción, hermanos? El mandato de obedecer y sujetarnos a nuestros pastores, que va en contra de nuestra naturaleza, en nuestra cultura, en contra de nuestro pensamiento, hermanos,
Se vuelve aún más complejo cuando nosotros conocemos al pastor y decimos, oye, pero este pastor sí que tiene varias fallas, sí que tiene varias deficiencias. Se vuelve más complejo confiar en una persona que no es infalible, ¿cierto? Se vuelve más complejo confiar en una persona que tú miras sus errores, que lo tienes frente, hermanos, para ver que no es perfecto. Se vuelve más complicado, pero con todo eso, hermanos, la instrucción sigue siendo firme del Señor. Así que si nosotros facilitamos la labor de los pastores, hermanos, si nosotros aceptamos la enseñanza, nos sujetamos a su guía, entonces ellos podrán hacer su labor con alegría, sin quejarse. Por lo cual el autor de la carta a los Hebreos dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Por qué, hermanos? Porque esto no es provechoso. Porque si ellos lo hacen de mala manera, quejándose, entonces eso no es de provecho para nosotros, hermanos. En otras palabras, el autor está diciendo, mira, iglesia, es más conveniente para nosotros, es de mayor provecho que nosotros nos sujetemos a la autoridad pastoral y nosotros obedezcamos. Nos conviene, es más fácil para nosotros. Tenemos más ventajas de nosotros someternos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos sometemos y tenemos un corazón dispuesto a escuchar la instrucción, los pastores van a hacer su trabajo con alegría, sin quejarse. Y es provechoso para nosotros, ¿no, hermanos? O será provechoso para nosotros que el pastor diga, ay, tengo que ir a aconsejar a ese hermano, pero siempre lo que le diga me va a decir que no. En lo que me diga me va a poner una objeción. En lo que le diga va a hacer de todas maneras su voluntad. Tengo que ir a aconsejarlo porque el Señor me manda eso. Pero qué triste sería que el pastor vaya con nosotros así, ¿no, hermanos? Como entendiendo y diciendo, siempre tiene una mejor opinión él y va a terminar haciendo lo suyo. Hermanos, un pastor debe de predicar, aconsejar, exhortar, animar, predicar el evangelio fielmente. Debe de hacerlo, hermanos, fielmente todos los días, todas las semanas que el Señor le preste vida, aunque nadie se convierta, aunque nadie venga a Cristo, aunque nadie cambie su conducta, lo debe de hacer fielmente porque este es el llamado del Señor. Pero qué peso le pondríamos, ¿no, hermanos? Pero cómo cargaríamos la situación del pastor de decir, bueno, yo voy a ir a predicar. Sería como el profeta Isaías cuando el Señor pregunta, ¿quién irá por nosotros? Y el profeta Isaías dice, yo iré, Señor. Y el Señor le dice, bueno, ve. Pero ¿sabes qué? Te van a oír, pero no te van a entender. Van a tener ojos para mirar, pero no van a comprender lo que le estás diciendo. Y el profeta Isaías pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Pero hasta cuándo va a ser, Señor? Bueno, está bien, estoy dispuesto a aceptar una semana, 15 días, un mes que nadie me entienda. Está bien, Señor, está bien eso. ¿Hasta cuándo será, Señor? Dice el Señor, hasta que yo destruya a todos. Hasta que destruya a todos. Nadie te va a hacer caso, van a venir el ejército invasor y se va a llevar a todos. Bueno, qué valor de Isaías de predicar día tras día con fidelidad y compasión, sabiendo que nadie le iba a hacer caso, ¿no, hermanos? Bueno, eso es la labor del pastor, lo debe de hacer, hermanos. Pero qué difícil sería para un pastor tener este entendimiento, hermanos, de decir, nadie me va a hacer caso, nadie va a sujetarse a lo que la palabra de Dios dice, nadie va a cambiar su conducta. Qué difícil sería para un pastor, hermanos, preparar su sermón sabiendo que nadie lo pondrá en práctica. Qué difícil sería para un pastor esforzarse por estudiar, hermanos, ponerlo en un contexto claro que los hermanos puedan entender, pero luego recordar y decir, bueno, pero nadie lo va a entender de todas maneras. No sé para qué lo hago. El pastor debe de hacerlo, hermanos, pero ¿qué carga pondríamos en el pastor si nosotros hacemos esto? ¿Qué carga sería dedicar tiempo a consejería sabiendo que los consejos se van a desechar? Qué difícil sería dar exhortaciones sabiendo que la exhortación se va a convertir en una murmuración, en un ataque hacia él, en que van a cambiar sus palabras, en que va a ser atacado. Lo debe de hacer, claro, porque está puesto por Dios para eso. Pero qué carga pondríamos sobre los hombros de este pastor. Qué difícil sería, hermanos, porque él debe de seguir haciéndolo. Sin embargo, son hombres que luchan con el pecado, comunes como nosotros, hermanos, que también se desaniman, que también luchan contra la incredulidad y tendrían que batallar con eso. Por el contrario, hermanos, qué alegría sería para un pastor
o qué alegría produce en un pastor saber que la instrucción va a ser acatada, hermanos, que la instrucción va a mirar la puesta en práctica, que los consejos que da van a ser atendidos, que las exhortaciones van a ser atesoradas, hermanos. ¿Sabes con qué alegría iría un pastor y prepararía su sermón? Y con qué alegría aconsejaría, y cómo se prepararía, y cómo buscaría consultar tu tema con un pastor, con otro pastor, para presentarte una opción válida ante tu problema. ¿Sabes con qué alegría haría eso si él puede ver que hay humildad en la iglesia para acatar la instrucción? Nos conviene, por lo tanto, dice el autor, nos conviene a la iglesia que nosotros nos sometamos a la autoridad de los pastores. Nos conviene a nosotros más que a los pastores. Nos conviene a nosotros la iglesia más que a ellos, por cierto, porque ellos tienen su tarea, pero nos conviene a nosotros. Es lo que está tratando de decir. Hermanos, nos conviene. No lo veas como una carga, no lo veas como una aflicción, no lo veas así, nos conviene a todos. Ellos lo hacen alegremente y nosotros somos edificados con eso. Y podemos caminar con confianza en el camino del Señor. Como dijo el apóstol Juan, hermanos, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué gozo para Juan hermanos. Que yo prediqué, pero qué gozo me causa saber que esa instrucción tuvo algún beneficio y que ahora mis hijos andan en la verdad. Si nosotros, hermanos, nos sometemos a la autoridad de los pastores puestos por Dios, ellos podrán hacer entonces su trabajo con alegría, con más facilidad, con más diligencia. Incluso, hermanos, cuando un miembro es obediente, causa mucho más peso en el corazón del pastor, hermanos, porque sabe que es obediente, porque sabe que no va a poder excusarse delante de Dios, decirle, Señor, tú sabes que nunca obedecía. No, con él es al contrario, hermanos. Causa más peso en el corazón pastoral decir, es que él siempre está acatando las indicaciones, es que él siempre está dispuesto a obedecer. Causa mucho más peso, causa mucho más carga, hermanos, saber que hay un miembro obediente y que está dispuesto a seguir la indicación de la Escritura, porque sabe el pastor que tendrá que rendir cuentas por él. Como dijo Jonathan Edwards, hermanos, Jonathan Edwards es un teólogo muy famoso, hermanos, muy brillante en Estados Unidos, que fue desechado de su iglesia, por cierto, hermanos. Lo despidieron de su iglesia después de 24 años. Jonathan Edwards tiene esta cita, hermanos, y dice: los pastores y el pueblo que ha estado bajo su cuidado deben de reunirse, tendrán una última cita en el tribunal de Cristo. Así que podemos cambiarnos de iglesia, los destinos pueden ser diferentes, pero tendremos una última cita, dice Jonathan Edwards. Tendremos una última cita en el tribunal de Cristo. No me imagino cómo será esa última cita, hermanos, pero quiero pensar que el Señor va a preguntar al pastor: pastor, ¿y qué me dices de hacer? No, le llamé, le exhorté, le animé, le dije, siempre tenía un buen pretexto. Tendremos una última cita delante del Señor, hermanos. Qué terrible sería para el pastor decir: mira la condición de esta persona, ¿qué hiciste? No hice nada, Señor, nunca hice nada. Es que se enojaba, es que me parecía que se molestaba un poco. ¿Qué importa, hermanos? Tendremos una cita en el tribunal de Cristo para dar cuentas de cómo obedecimos a nuestros pastores y de cómo los pastores nos cuidaron. Tendremos una última cita en el tribunal de Cristo, como quienes han de dar cuenta, hermanos. ¿Cómo se referirán a nosotros nuestros pastores, hermanos? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Qué expresarán de nosotros delante del tribunal de Cristo, hermanos? Quiero concluir entonces con esto, hermanos. Aún con todas las virtudes que un pastor pueda tener, que un pastor levantado por el Señor pueda tener, aún con todas las cualidades, los dones, los ministerios que él pueda tener, hermanos, aún con todo eso, hermanos, nunca será perfecto delante de la iglesia. Nunca podrá complacer a todas las opiniones de la iglesia. Siempre fallará y siempre cometerá errores porque sigue luchando contra el pecado.
Así que nosotros no debemos de idealizar a un pastor como si fuera perfecto, sino como un hombre pecador que ha sido redimido por Cristo y que está luchando igual que nosotros. Pero nuestro sometimiento a los pastores que Dios ha levantado en la iglesia local, hermanos, debe darse porque el Señor así lo indica. Y la obediencia a los pastores locales, hermanos, es el resultado de nuestro seguimiento genuino y total al buen pastor. Hermanos, si nosotros no nos estamos sujetando al buen pastor, será imposible sujetarnos a un pastor imperfecto. Si al perfecto no nos sujetamos, al imperfecto menos. Así que el sometimiento y la sujeción al pastor de una iglesia local, hermanos, es fruto de nuestro sometimiento al buen pastor. Es fruto de nuestro sometimiento a aquel que es perfecto, hermanos. Jeremías 3:15, hermanos, es la promesa que había Dios hecho acerca de los pastores. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacientan con ciencia y con inteligencia, según mi corazón, con un corazón dispuesto, con un corazón paternal, con un corazón que quiere ayudar, con un corazón que se preocupa. Nosotros ahora en el nuevo pacto los tenemos, hermanos. Dios los levanta para nuestro bien, Dios los levanta para nuestro beneficio, para nuestra edificación. Es el cumplimiento de esto, hermanos. No una persona, como dije antes, que quiere beneficiarse, no una persona que está viendo tu cartera, no una persona que está viendo cómo te saca beneficio, no una persona que siempre quiere llenar sus egos, sino una persona que quiere y procura tu bienestar del alma. Esto es algo que el Señor ha regalado a su iglesia. Y mira, hermano, los pastores en la tierra, en las iglesias terrenales te pueden fallar. Todos, hermanos, porque son imperfectos. Pueden equivocarse, pueden herirte, pueden tomar decisiones equivocadas, pero hay un pastor que nunca te fallará. Hay un pastor que nunca, hermanos, hará algo incorrecto para tu alma. Hay un pastor perfecto, hermanos, en el cual siempre tu alma encontrará reposo. Mira, hermano, a última de cuentas, si tú no crees en la iglesia local y tú no crees que la iglesia local tenga pastores, está bien, hermano, pero tú necesitas un pastor de tu alma. Tú necesitas al pastor de pastores. Tú necesitas a un pastor que realmente te lleve a un buen refrigerio. Tú necesitas a un pastor, por lo tanto necesitas venir al buen pastor que es Cristo. Necesitas ponerte bajo su cuidado, necesitas ponerte bajo su protección, necesitas ponerte bajo su guía para que Él te lleve a aguas de reposo, para que Él te ayude a pasar por el valle de aflicción en el que te enfrentarás en este lado de la eternidad. El amor de este gran pastor, Cristo, es tan grande que ha puesto su vida por las ovejas. Y eso es increíble, hermanos. Ningún pastor daría su vida por una oveja, porque la oveja es reemplazable. Pero este buen pastor ha dado su vida para que tú puedas venir al redil del Señor. Tú necesitas a un buen pastor. Más allá de los pastores terrenales, tu alma necesita a este buen pastor. Tu alma necesita a este pastor que te dará reposo, que te dará tranquilidad, que te dará gozo para seguir en medio de las dificultades. Tú no puedes seguir creyendo que vas camino a la eternidad por tus propios medios. Te perderás. Necesitas a un buen pastor. Necesitas al buen pastor que dio su vida por las ovejas, aun cuando éstas estaban llenas de pecado, llenas de maldad, en caminos de muerte, destruyendo sus vidas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Si tú confías en Cristo, el buen pastor, Él llevará tu alma seguro a la eternidad, mi amigo. Así que ven a Cristo, ven a Cristo. Él es el buen pastor. Todos los demás pastores terrenales queremos imitar a ese buen pastor y ninguno lo logrará, pero el del que no puedes prescindir es del buen pastor de tu alma, amigo. Que el Señor te guíe a verdes pastos con Él y a la llenura de tu alma, porque de no ser así, tu alma nunca estará satisfecha. Nunca. No importa qué pastor busques, qué pastor encuentres, no importa que estés con el mejor pastor terrenal, tu alma nunca hallará descanso, a no ser que estés bajo el cuidado del buen pastor. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque siempre nos anima, nos conforta, nos exhorta, amado Dios. Gracias, amado Padre bendito, porque a través de ella nosotros podemos, Señor,
vivir en piedad, en obediencia, Señor. Gracias, Padre amado, porque a través de ella podemos ser edificados, exhortados, redarguidos. Oh, amado Padre, nosotros, Señor, queremos vivir siempre bajo el cuidado de nuestro amado Señor Jesucristo. Padre amado, queremos que este buen pastor pastoree nuestras almas hasta llegar a la eternidad, Señor. Queremos que este buen pastor nos acompañe en medio de nuestras dificultades, que nos dé su alimento sano, Señor, que nos dé aguas para que nuestras almas se sacien, Padre. Oh, Señor, por favor, permite que todos aquí seamos pastoreados por este buen pastor. Permite que nuestras almas, Señor, sean pastoreadas por Cristo. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos ya a terminar.